Vale, entonces decimos que el primer punto tiene que ver con la identificación del trastorno. Para nosotros disminuir, digamos, el margen de equivocación, para que nosotros no tengamos desacuerdos entre profesionales de la salud, un fonoaudiólogo, un fisioterapeuta, un neuropsicólogo, un psicólogo, un psiquiatra, cuando ven a John Nash, ¿vale? Esperaríamos no tener distintas aproximaciones, sino tratar de reducir y tener un mismo diagnóstico. Entonces, para poder tener ese mismo diagnóstico, utilizamos un manual, que es el manual de trastornos mentales o manual de diagnóstico de trastornos. En ese orden de ideas, ese manual en este momento va en la versión 5. Entonces, DSM-5, nosotros lo vamos a buscar. Vamos a decirle a nuestro Google que busque y vamos a encontrar en el primer resultado, encontramos a la Universidad EAFIT, que tiene una versión de consulta del DSM-5. Cuando nosotros le damos clic allí, perdón. Cuando nosotros le damos clic allí, entonces nos va a mostrar esta guía de consulta. Es importante que se empiecen a familiarizar con ella. Yo sé que este es un curso de psicofisiología, pero entonces sería como mirar la psicofisiología de los trastornos mentales. ¿Bien? Entonces vamos a empezar por un diagnóstico complejo. ¿Cuál es el diagnóstico complejo? Un diagnóstico que comprende un conjunto de funciones alteradas. ¿Eso qué significa? Que podríamos perfectamente haber hablado solamente de una alteración de memoria y haber colocado la película Memento del semestre anterior, por ejemplo, donde tenemos una persona que no puede generar nuevos recuerdos. Eso sería una aproximación muy específica. Hemos ido al otro extremo, que es a mirar un trastorno que dentro de sí mismo trae como consecuencia una alteración en distintas funciones. ¿Y por qué? Entonces, si ustedes recuerdan, en la primera clase, nosotros hablábamos que podíamos dividir el cerebro como en dos partes, dos polos. Un polo anterior, el polo donde están nuestros ojos, ¿vale? Y en ese polo anterior es el lóbulo frontal. Y en el polo posterior, o sea, pasando las orejas como límite, podríamos decir entonces que tenemos los temporales, los parietales y los occipitales. Y que a ese conjunto de lóbulos o ese polo posterior es un polo netamente sensorial. En ese sentido, cuando se lesiona el lóbulo frontal, prácticamente se van a ver alterados aspectos temporales, parietales y occipitales. Es decir, podemos experimentar alucinaciones visuales, táctiles, auditivas. ¿Vale? Entonces, antes que cualquier cosa uno diría, profe, ¿por qué nos metemos primero por lo más difícil? Pienso que hablar de un síndrome, cuando hablamos de un síndrome estamos hablando de que tiene un conjunto de síntomas muy dispersos, un espectro muy amplio, que nos va a permitir entonces ya luego empezar poco a poco a precisar cada una de las funciones. Nosotros habíamos empezado por la función de atención. Habíamos empezado por ahí, habíamos hablado de una neurociencia cognitiva, pusimos la película como un pretexto para ver cuándo a nivel cognitivo se altera ese funcionamiento, que recibe el nombre entonces de esquizofrenia. Entonces, la primera parte de nosotros, de nuestra tarea, consiste en que podamos ubicar cuál es el diagnóstico de el paciente que tengo asignado, ¿vale? Para hacer eso, yo le voy a dar control F, ¿vale? Control F, buscar, y como yo escuché en la película que mencionan esquizofrenia, pues yo voy a mirar si eso existe, si eso está reconocido dentro de ese manual de diagnóstico, ¿vale? Si recordamos, nosotros habíamos dado una diferencia entre conducta y comportamiento. Pues bien, la esquizofrenia sería un comportamiento que tiene unas conductas. Nosotros entonces identificamos conductas en nuestros personajes. Entonces tenemos un personaje que
evidentemente no puede, por ejemplo, salir, digamos, por esa puerta y decir, por ejemplo, ¿será que yo cerré la maleta? Y se devuelve y cierra la maleta. O verifica que cierra la maleta. Y luego va otra vez así y luego lo volvemos a ver que dice, ¿será que yo cerré la maleta? Y regresa nuevamente a revisar si cerró la maleta. ¿Vale? Y entonces ese comportamiento como tal, que es específicamente una conducta, pues va a recibir también otro nombre. Entonces nosotros, nuestra tarea consiste principalmente en que podamos identificar cuál es el comportamiento, cómo se llama ese comportamiento que describe el conjunto de conductas que estamos observando o escuchando en la persona que estamos viendo. Vamos a ver distintas películas, no a todos les va a tocar la misma, ¿vale? O sea, cada grupo va a tener una patología diferente. Entonces, en este caso, primer punto, esquizofrenia. Pero lo interesante con la esquizofrenia es que cuando vamos a mirar, la esquizofrenia dice espectro de la esquizofrenia. Cuando eso dice espectro, quiere decir que tiene una manifestación muy amplia, muy, muy grande, muy grande. No es muy específica, es más bien general. Y en ese sentido, entonces, es mucho mejor que nosotros aprendamos a hacer diagnósticos más precisos. Es decir, está bien que yo diga, John Nash tiene esquizofrenia, pero dentro de ese espectro, dentro de ese pool de posibilidades que existen, ¿qué tipo está presentando? Para eso, entonces nosotros vamos a irnos, aquí dice que es la página 49. Entonces uno podría decir, bueno, profe, pues yo escribo aquí la página 49. Y resulta que la página 49 todavía no es, todavía no ha empezado ni siquiera. Las páginas van a estar numeradas aquí. Entonces aquí es la página 4. Página 4. Entonces vamos a irnos a la página 49. Esa es una alternativa. La otra alternativa es seguir dándole control F esquizofrenia y va a seguir a la siguiente palabra que creo que va a ser mucho más rápido. Esquizofrenia. Esquizofrenia. Espectro de la esquizofrenia. Aquí hay como un resumen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dentro de la esquizofrenia tenemos esquizotípico de la personalidad, delirios, especificar si ese delirio es de tipo erotomaníaco. Todo el mundo me ama, todo el mundo no puede vivir sin mí. Bueno, lo pueden mirar ahí, ¿vale? Lo pueden mirar ahí. Y entonces, ¿cuál es el que le aplica mejor a nuestro paciente? Entonces vamos a seguir dándole aquí a esquizofrenia hasta que llegamos a la página 49. Ya estamos aquí muy cerca. 40. Y llegamos entonces al capítulo de esquizofrenia, ¿vale? Entonces ahí, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues sentarnos a leer. Entonces, primero, en primera instancia, revisamos la categoría en la que creemos que el comportamiento se encuentra. Miramos dentro de esa categoría de comportamiento si existe algo mucho más específico. Por ejemplo, van a encontrar aquí cosas como que les dicen a ustedes que eso que están observando, esas conductas que están observando, no se explican mejor por el uso de una sustancia psicoactiva. Es decir, el paciente consumió cocaína, tiene un exceso de movimiento, una hiperquinesis, ¿bien? Y ese exceso de movimiento desaparece una vez ha salido la droga de su cuerpo. Entonces, uno podría decir, bueno, es que ese conjunto de conductas desaparecieron después de o se deben a el consumo de una sustancia psicoactiva, llámese alcohol o llámese cualquier
droga. ¿Bien? Entonces, primera parte es identificar muy bien qué es, ¿vale? Lo que presenta. Entonces, pensemos en John Nash, por ejemplo. John Nash tiene... Siempre tenemos que tener en mente nuestro paciente. Y lo interesante es, por ejemplo, John Nash de joven, o sea, estudiante de Princeton. Luego John Nash cuando empieza ese proceso en el laboratorio, como profesor, como investigador, y posteriormente este John Nash más adulto, más mayor, ¿vale? Y en ese sentido, podemos analizar de esta película varias temáticas, desde el uso de fármacos como única estrategia de manejo para la esquizofrenia, pensar, por ejemplo, en términos de que muchos de los pacientes que ustedes van a ver muy seguramente están bajo efectos de un fármaco y que la conducta que llega a ser motivo de consulta para el psicólogo muchas veces se debe al asunto del fármaco. Es decir, me siento triste, pero me siento triste por el fármaco, por los efectos del fármaco. De ahí entonces que para nosotros sea muy importante que ustedes puedan conocer, si ustedes por ejemplo piensan que el paciente que tienen delante tiene una depresión, pues entonces esa depresión no se deba qué medicamentos estás tomando y que me diga qué medicamentos, en qué dosis, cuándo, ¿vale? Desde hace cuánto tiempo, cuándo aparecieron los síntomas, que eso es muy importante para nosotros poder establecer el efecto que puede tener un fármaco sobre la conducta. Bien, ahora, dicho así, pues uno dice, perfecto, si somos 4 personas, ¿vale? Entre los 4, pues vamos a revisar el DSM para determinar lo que nosotros consideramos que nuestro paciente tiene. Entonces uno podría decir, bueno, de las distintas clasificaciones, porque finalmente esto lo podríamos pensar como un paciente que tiene esquizofrenia, ¿vale? Pero que manifiesta más un tipo de delirio, un tipo de alucinación. Y en ese sentido, nosotros podemos ubicar más a nuestro paciente en un lugar. Entonces, por ejemplo, no sé si solamente tomemos estos dos. Tipo eromaniático. Este subtipo aplica cuando el tema central del delirio es que otra persona está enamorada del individuo. John Nash, ¿aplica? No. No. Grandeza. No. Este subtipo aplica cuando el tema central del delirio es la convicción de tener cierto talento o conocimientos no reconocidos o de haber hecho algún descubrimiento importante. ¿Aplica? Bien, o sea, él iba y miraba claves que estaban en periódicos, en revistas, ¿vale? Que a los ojos de otras personas, él se la pasaba recortando revistas. Pero a los ojos de él era una tarea súper importante de la cual dependía la vida de todos los estadounidenses, ¿no? Entonces, vale, eso es importante que nosotros como que vayamos siempre tratando de agilizar procesos de mejoramiento en el paciente de manera continua. ¿Cómo? Si yo, por ejemplo, remito, hoy en la mañana tuvimos aquí a un grupo de fonoaudiólogas practicantes que decían, pueden ir al bloque donde está la parte de odontología y allá pueden recibir atención para problemas de lenguaje, ¿sí? Completamente gratis. Bueno, si yo remito a un paciente para que vaya a fonoaudiología, pueden demorarse mucho más en llegar al diagnóstico más preciso si yo como psicólogo o psicóloga he detectado dónde, en qué parte de ese lenguaje se encuentra el problema. No es lo mismo que yo diga, te remito a fonoaudiología, porque sí, o sea, no doy ninguna razón, y entonces el fono llega y recibe ese paciente y dice, bueno, no sé por qué me lo remitieron, porque lo escucho hablar y muy bien, entonces tengo que hacer una valoración mucho más especializada. A que yo diga mucho más preciso, por ejemplo, que tiene un problema en la pronunciación de X fonema, X sonido. O sea, le cuesta hacer la R. Entonces, te lo remito para que trabajes eso. Eso es lo que yo detecté.
lo que yo identifiqué. De ahí entonces que sea tan clave la precisión, ¿sí? La precisión, porque nos ganamos tiempo, porque puede llegar al fono y decir, bueno, quizás está bien de la R, o sea, yo lo valoro, hago mis, porque yo soy el especializado en eso, y no, quizás estaba equivocado y no tenés nada, perfecto, no hay motivo para una eh, remisión, ¿sí? Entonces, dicho eso, pues la primera parte de la actividad consiste en la identificación del diagnóstico. ¿Listo? Entonces, para eso me parece importante que cada uno de los integrantes del grupo formule su diagnóstico y que luego como grupo discutan, ¿vale? Discutan y lleguen a un acuerdo respecto a cuál puede ser el diagnóstico. Aquí no vamos a puntuar si el diagnóstico es correcto o incorrecto. ¿Por qué? Primero, porque todavía faltan muchos más recursos, porque todavía nos hace falta mucha más experiencia, familiarizarnos mucho más. Pero me parece un muy buen ejercicio para introducirnos a pensar en la psicopatología, en los desórdenes como tal, y que podamos darle sentido a lo que vamos viendo, o sea, que podamos conectarlo. Que si llegamos a ver a un paciente hablando o diciendo, hablando solo, lo que sea, que podamos decir, bueno, yo lo vi en clase, eso parece una esquizofrenia, o sea, parece que la realidad en la que él está es una realidad diferente a la realidad en la que yo me encuentro. ¿Será que yo estoy seguro quedándome con él o con ella o no lo estoy? ¿Qué tan seguro voy a encontrarme? Que yo pueda por lo menos mínimamente tener esa pequeña y inicial introducción en ese lugar clínico, ¿sí? Entonces, la primera parte es esa. La segunda parte, una vez que nos hemos puesto de acuerdo sobre el diagnóstico, consiste en que pues vamos a abrir, por ejemplo, acá lo que son los términos mesh. Entonces escribimos este término, mesh, y no le hacemos caso a lo primero que sale de anuncio, sino a lo segundo que sale. Entonces, ¿qué son los mesh? Son vocabularios científicos. Es decir, ¿cómo se nombra? Usted no dice, es que el paciente está como en otro mundo. No, usted dice, el paciente está delirante. ¿Sí? O no, el paciente se le corrió el champú. No, el paciente tiene esquizofrenia, está psicótico. ¿Mm? Vale, entonces, los mesh los usamos para identificar cuál es el vocabulario que nosotros vamos a utilizar. El vocabulario no dista mucho de lo que el DSM ya no lo dice. Es decir, allá lo encontramos en español. Nos dice esquizofrenia, espectro de esquizofrenia. ¿Vale? ¿Cómo lo buscamos acá? Si yo, por ejemplo, no lo sé en inglés, tengo una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Más allá de la traducción, es abrir otra cosa que se llama los descriptores en ciencias de la salud, los DESC. En los descriptores en ciencias de la salud, lo que podemos hacer es hacer una consulta en español para que me diga en inglés cómo es ese término. Viene siendo lo mismo, o sea, los descriptores en ciencias de la salud son vocabulario científico en español. Y los mesh son lo mismo, vocabulario científico, pero en inglés. ¿Vale? Y si ustedes notan, tenemos a la Organización Mundial de la Salud ahí detrás. Es decir, el marco de trabajo es cómo en las ciencias de la salud este grupo selecto de personas nombran la esquizofrenia. ¿Vale? ¿Cómo se nombra? ¿Cómo se le llama? Y entonces aquí, pues vamos a utilizar consultar al desk. Y aquí podemos colocar entonces es
esquizofrenia. Y cuando le damos consultar, nos salen 7 términos, 7 vocabulario, 7 palabras. O sea, nuestro universo de esquizofrenia se compone de 7 palabras, ¿vale? Está hecho de 7 conceptos. El primero, entonces ahí eso es como un acto de fe, voy a hacerle zoom. El primero dice esquizofrenia y nos da la definición, ¿vale? El segundo nos dice esquizofrenia catatónica. El tercero, esquizofrenia en la infancia. Esquizofrenia hebefrénica. Esquizofrenia paranoide. Trastorno de la personalidad esquizotípica. Espectro de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Y ese es nuestro último descriptor. Entonces ahí uno empieza a decir, bueno, nosotros vamos a hablar de la esquizofrenia en general o vamos a hablar de una específica. La invitación, ¿vale? La invitación es que para la clase no está mal que lo hagamos de forma general, ¿vale? Pero que en la medida de lo posible podamos hacer también la específica. O sea, le mostramos a nuestros compañeros la clasificación general y, en el caso de John Nash, su clasificación específica. Como cuando uno sabe que quiere ver Netflix. Listo, Netflix es la gran categoría. Dentro de esa gran categoría, ¿cómo se nombra? ¿Cómo se llama lo que estoy observando? Entonces, una vez que nosotros, entonces en esa línea que venimos planteando, pues en últimas vamos a mirar en los mesh por esquizofrenia, ¿qué nos aparece? Y entonces acá ya tenemos 12 términos. Entonces uno diría, profe, pero no era lo mismo. Significa que en los lugares en donde estamos buscando el término mesh como vocabulario científico tiene una comunidad mucho más grande. Es decir, aparecen muchos más términos en los mesh que en los descriptores en ciencias de la salud. Entonces, la recomendación es utilizar mesh como primera fuente. Y lo que encontramos aquí, entonces, es la definición en inglés, que básicamente lo que podemos hacer es simplemente hacer este ejercicio e ir traduciendo, ¿no? Si de pronto me cuesta, pero la invitación es a no quedarnos, o sea, a inglés lo voy a traducir inmediatamente, no, intentar empezar a trabajar en inglés, porque es el lenguaje de la ciencia. Entonces, en ese sentido, vamos a decir lo siguiente. Nos interesa mucho que esta descripción, este vocabulario, este concepto, proviene del DSM-5. Y si ustedes, voy a hacerle un poquito de zoom acá, dice el año en que fue introducido. Entonces, en 2015, el concepto esquizofrenia pasa a denominarse un espectro de esquizofrenia y otros desórdenes psicóticos. Bueno, entonces, si decíamos, vamos a ir de lo general a lo particular, pues deberíamos entonces entrar por aquí. Y se abre otro mundo, ¿vale? Y entonces, el mundo que les propongo que abordemos, cada uno de ustedes, con sus grupos, en la patología que corresponde, pues va a estar relacionado con 4 puntos. Entonces, esos 4 puntos van a ser los siguientes. Yo voy a hacerle un poquito más de zoom. Fíjense, ustedes pueden leer lo que quieran, o sea,
por cuestiones de el que mucho abarca, poco aprieta, pues vamos a seleccionar solo 4 puntos que vamos a abordar. Pero si ustedes quieren mirar más cosas, pues ya saben cómo hacerlo, se los voy a mostrar. Entonces, los puntos que vamos a buscar va a ser etiología, o sea, ¿por qué se da la esquizofrenia? ¿Vale? O sea, ustedes pueden decir, la esquizofrenia se da por esta razón, por estas razones. ¿Listo? Primer elemento, etiología. Es que a mí particularmente, porque este curso se llama fisiología, ¿no? Psicofisiología, pues entonces podríamos abordarlo desde elementos, ¿cuál es la fisiología de la esquizofrenia? ¿Vale? ¿Qué elementos existen a nivel biológico que participan en que se dé la esquizofrenia? Eso es genético, eso es por un déficit en algún elemento. Bien. El otro elemento es la prevención y el control. O sea, ¿qué podemos hacer para prevenir y controlar? Si yo, por ejemplo, sé que tengo un abuelo con esquizofrenia o en mi familia me acabo de enterar que tengo una tía con esquizofrenia o lo que sea, pues entonces, ¿qué puedo hacer para prevenir que yo lo desarrolle? ¿Puedo hacer algo al respecto? ¿Puedo prevenir y controlar los síntomas? ¿Puedo hacer como John Nash que decía, ustedes ven a alguien aquí en las, tú lo ves? Y si ustedes dicen, no, no lo veo, entonces yo digo, ok, es una alucinación y voy a la realidad. Bien, entonces, ¿cómo puedo prevenir y controlar? Y también, ¿qué podemos hacer para rehabilitar? Normalmente la esquizofrenia ha sido catalogada como una de esas enfermedades crónicas, es decir, que lo único que podemos hacer es paliar, cuidado paliativo, paliar los síntomas. No se cura, no desaparece, va cada vez empeorando. La pregunta obvia es, ¿será que eso sigue vigente o han desarrollado algún tipo de rehabilitación efectiva? ¿Qué funciona? ¿Hacer ejercicio funciona para la esquizofrenia? ¿Jugar videojuegos? ¿Tener amigos? ¿Cuántos amigos? ¿Dar clase? ¿Funciona? ¿Será que lo que hizo Nash de con mi pareja y yo hemos pensado que nos conviene venir a la universidad? Creo que ya es necesario salir de la casa y estar con los demás. Bien. Entonces, son 4 elementos. La causa, lo que podemos hacer para curarlo, lo que podemos hacer para prevenirlo y para controlarlo, y lo que podemos, en términos fisiológicos, tener como composición explicativa, así como cuando uno toma una muestra de sangre y dice, por eso es. Entonces, con estos 4 elementos, ¿cómo vamos a hacer las búsquedas? Y aquí, pues la sugerencia es la siguiente. Nosotros vamos a tomar en cuenta, digamos que estos van a ser nuestros términos. Entonces, primero, ubicamos el diagnóstico. Buscamos cómo se nombra ese diagnóstico en inglés. Y ese va a ser nuestro primer término de búsqueda. Entonces, voy a poner el ejercicio y quisiera como invitarlos, voy a ponerlo aquí en el grupo. Entonces, es este, otro es este, otro es este,
Entonces, la invitación que vamos a hacer a continuación es abrir PubMed, ¿vale? PubMed tiene, cuando les abre, les aparece esto no así. A ver, me voy a volver. Yo lo tengo configurado ya porque vamos a hacer PubMed, su versión no de búsqueda avanzada todavía. Normalmente nos aparece así cuando es la primera vez que lo vamos a abrir. Así nos aparece la primera vez. Entonces aquí lo que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice avanzado, ¿vale? Avanzado. Al darle clic en aquí donde dice avanzado, entonces yo voy a eliminar estos filtros que tengo ya establecidos. Debo de tenerlo así. Y ahora lo que voy a hacer es introducir los términos de búsqueda. Vamos a hacer búsquedas de forma independiente. No vamos a combinar todavía ni operadores booleanos, o sea, como frases lógicas de búsqueda. Eso no lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo muy sencillo, muy simple. Entonces, decíamos que el primer término que vamos a usar es el diagnóstico, ¿vale? Entonces, buscar en todos los campos el diagnóstico. Entonces, empezamos. Pongo el diagnóstico. Si me correspondió, por ejemplo, el obsesivo compulsivo, ¿vale? Ah, bueno, ¿cómo se llama en inglés? Y pongo el diagnóstico, obsesivo compulsivo. ¿Listo? Que tengo una dificultad de aprendizaje, me correspondió. ¿Cómo se llama el diagnóstico? ¿Vale? Y así sucesivamente. Lo ponemos de primero, el diagnóstico. ¿Listo? Y fíjense, si yo ya quiero ir más específico, o sea, quiero decir delirio de grandeza, entonces yo ya borro este diagnóstico y pongo delirio de grandeza y haría la siguiente búsqueda. Entonces, la primera búsqueda es poner el diagnóstico y aquí, en esta partecita, le voy a decir agregar. Entonces, si ustedes se fijan, en esta cajita de búsqueda, ¿vale? Aparece lo que yo le acabo de entrar. Desapareció aquí y entró acá. Perfecto. Entonces, ¿qué sigue a continuación? Vamos a buscar, por ejemplo, pues como para variar, ayer en la clase buscamos etiología. Vamos a buscar, por ejemplo, prevención y control. Entonces yo copio estas dos, me voy aquí a mi PubMed, ¿vale? Y entonces voy a buscar el diagnóstico y prevención y control. Y por eso le doy acá donde está este AND y lo agrego. Si lo he hecho bien, ¿vale? Me va a aparecer así. Que me equivoqué, porque puede pasar. Ay, no, profe, yo estaba con mi novio y él me dio un piquito y yo le despiché ahí y entonces se me fue mal. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes llegan y se paran dentro de la cajita de búsqueda, ¿vale? Y si, por ejemplo, ahí aparece en mayúscula, aparece un OR, ¿vale? Aparece un OR, pues ustedes lo borran y ponen AND. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Esto es pura teoría de conjuntos. Y quiere decir que traiga esto y esto al mismo tiempo. Es decir, solo me va a mostrar artículos que tienen el diagnóstico y que hablan de prevención y control. Si yo quisiera ser mucho más específico, ¿vale? Yo podría ver acá, en vez de buscar en todos los campos, decirle que busque en el título y en el resumen. Porque aquí voy a buscar en todo el artículo, ¿vale? Entonces, ya es más como el hábito de que muchas veces, cuando hacemos las búsquedas por título y resumen, a veces, hay artículos importantes que no nos saca. Con esto, haciéndolo de manera general en todos los campos, nos permite traer muchos más resultados y poder filtrar y poder decir qué nos interesa, qué no. Y entonces le vamos a decir, vaya busque, search. Y entonces nos dice que hay 3.800 resultados. Y lo que quiero primero que noten es esto.
Fíjense que desde 1946, ¿vale? Se está intentando hacer prevención y control de esquizofrenia, manejo de síntomas, ¿vale? Control de síntomas. Y fíjense cómo el interés ha ido creciendo a medida que vamos avanzando. Por aquí estaba el coronavirus, pero igual sigue avanzando. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos este montón de datos? Yo no les voy a pedir que ustedes reporten 3.800 resultados, o sea, que me digan, listo, ¿qué dicen esos 3.800 sobre prevención y control de esquizofrenia? ¿Vale? Eso lo podrían hacer para su tesis de pregrado, pero en este momento no. En este momento podríamos, es decir, por ejemplo, que vamos a filtrarlo al último año. O sea, en el último año, ¿vale? En el último año, ¿qué es lo importante? ¿No? ¿Y qué es lo interesante cuando hacemos el filtro al último año? Cuando uno escribe un artículo o cuando uno empieza a escribir, normalmente uno lo que dice es, ¿qué es lo que yo sé? Ustedes cuando empiezan una serie, los introducen, o sea, les dan como contexto, ¿no? Cuando uno está viendo la segunda película, normalmente la primera partecita lo trata como de contextualizar de lo que pasó en la primera para que uno no se pierda. Pues bien, el primer párrafo de los artículos normalmente nos contextualiza, o sea, nos dice qué es lo que sabemos. En ese sentido, saber nos permite que según estos autores, por ejemplo, que tengo acá, el primer resultado, ellos van a decir ahí, bueno, mira, lo que sabemos sobre prevención y control es esto. Y a partir de ahí nosotros desarrollamos esto, eso que usted está leyendo, este artículo, ¿vale? Ahora, si por ejemplo entonces nos fuéramos a decir, hay artículos que se clasifican, por ejemplo, esta es una revisión. ¿Notan? Dice review, ¿vale? Si por ejemplo dice systematic review, si dice eso, pues es también interesante. ¿Por qué? Porque lo que es una revisión y una revisión sistemática, lo que cogen es un montón de artículos que ese montón de artículos comparten una característica común. Por ejemplo, contestar a la pregunta por prevención en esquizofrenia. O sea, ¿qué podemos hacer para prevenir la esquizofrenia? Entonces, yo leo un montón de artículos y escribo uno a partir de ese montón de artículos. Por eso, leer revisiones o si revisiones sistemáticas nos puede ayudar básicamente a, pues prácticamente a presentar la evidencia que tenemos sobre control y prevención de esquizofrenia. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea es que por cada una de las categorías, o sea, por prevención y control, por etiología, por fisiología y por etiología, podamos 2 artículos como mínimo. Es decir, que el grupo de 4 personas va a tener una presentación basada en 8 artículos como mínimo. Puede tener más, pero como mínimo 8. ¿Y qué va entonces a hacer ese grupo? Ah, pues ese grupo lo que va a empezar es a, una vez vista la película, discuten, diagnostican, buscan en PubMed en el último año por causas de eso que ustedes creen que el paciente tiene. Formas de prevención y control de eso que el paciente tiene. Fisiología de eso que el paciente tiene. Y me falta uno que es... ¿cuál? Rehabilitación. Etiología. Entonces la causa, etiología, prevención y control, fisiología y rehabilitación. Gracias. Ajá. Bueno, nosotros nos vamos a preparar una exposición, ¿vale? Lo vamos a preparar como exposición. Esas exposiciones, yo esperaría que las estemos presentando finalizando semestre, o sea, prácticamente entre el segundo corte
Y el último corte, en las últimas semanas de clases, ustedes en vez de estar en clase, pues vamos a estar en exposiciones, construyendo las exposiciones. Vamos a tener asesorías, o sea, ustedes como grupo traen sus compus, dicen, profe, encontramos esto, no entiendo esto, y vamos montando las exposiciones. Ahora, ¿qué va a suceder? O qué espero que pase, que cada grupo pues presente lo mejor, o sea, no presente el rincón del vago, que presente psicología y mente, que presente, sino que realmente se tome la tarea de poder leer a texto completo. Si un artículo me llama la atención, por ejemplo, este artículo me llama la atención y lo quiero leer a texto completo. Este artículo, bueno, otra cosa que también quiero mostrarles es que por este lado de acá dice cómo lo organizamos, ¿vale? ¿Cómo lo organizamos? Entonces, la organización, en este caso, yo lo tengo configurado para que sea el que mejor cuadra, el que es más relacionado con mi búsqueda. Y lo organiza del que más se relaciona con el que menos se relaciona. Pero recuerden que eso lo hace una máquina. Por lo tanto, ustedes tienen que leer y decir, no es porque él me diga que este es el mejor. Ustedes lo miran el título, miran el resumen y dicen, no, voy a mirar otro. ¿Qué es importante? Que cada grupo va a tener una aproximación distinta. O sea, cada grupo, por ejemplo, va a decir, a mí me llamó mucho la atención la epigenética. Por ejemplo, ayer mostrábamos un artículo que hablaba de la epigenética como causa de la esquizofrenia. El coronavirus, el COVID-19, el aislamiento social, ¿vale? Como un desencadenante fenotípico de genética de esquizofrenia. Súper chévere. Entonces uno se mantiene actualizado y esta cultura me gustaría que la tuvieran siempre. O sea, ustedes ven un paciente, tienen el DSM-5, no se quedan atascados en lo que les enseñaron en la universidad, sino que ustedes dicen, bueno, esto es lo que me enseñaron y creo que tiene esto, voy a verificarlo según la última evidencia. ¿Eso tiene cura? En el momento que yo estudiaba no tenía cura. ¿Ahora tiene cura? Sí, sí tiene cura, tiene este tratamiento. ¿Vale? Eso es muy importante que ustedes lo cultiven. Entonces, visto así, supongamos que este artículo que está acá, yo lo puedo organizar incluso por el más reciente, o sea, el que está recién publicado. Y entonces, por ejemplo, el más reciente es este de ideación suicida, publicado el 6 de agosto. ¿Sí? Ah, bueno. No sé si esto, pero entonces aquí nos dice, por ejemplo, que es un libro y un documento, es una revisión que aparece en un libro. Bien, o sea, también. Lo importante es que esté indexado en PubMed y eso nos da cierta tranquilidad. O sea, que lo que estamos leyendo ha sido revisado por alguien que no es cualquier persona. Claro, las revisiones también podemos incluirlas. Porque cuando tú incluyes revisiones, estás reportando no solamente esa revisión, sino el conjunto de artículos que ellos revisaron. Entonces, es mucho más potente, ¿no? Ahora, entonces, por ejemplo, fíjense cómo cambia cuando yo lo cambio a el que mejor cuadra. Cuando lo pongo en el que mejor cuadra, ya me pone, digamos, subrayado, ¿no? En negrita, que este tiene en su título la palabra prevención. Entonces, vamos a mirar si hay algún artículo que tenga prevención y control. O sea, uno quisiera, ¿no? Un artículo que dijera prevención y control de la esquizofrenia. Y en el resumen, para la clase de psicofisiología de la tarde. O sea, pero eso no va a suceder. Nos toca a nosotros extraer la información de allí y poder nosotros decir si ese artículo, pues es el artículo que realmente nos va a permitir nutrirnos. Porque piénsenlo, es para ustedes. No, ay, yo cómo lo convenzo al profesor. No, este artículo me sirve a mí para tomar decisiones útiles e importantes. Así que supongamos que este sea el artículo que yo quiero leer a texto completo, ¿vale? Le doy clic en él. Y entonces por acá me dice que el artículo está acá, a texto completo, para verlo.
Y entonces tenemos aquí nuestro artículo. Y entonces no ver el texto completo aparece bloqueado. Cuando yo le digo ver el texto completo, dice que entre por la universidad. Entonces, ¿la ruta cuál es? Pues estar logueado por las bases de datos, entrar a PubMed y demás. Pero si supongamos que aún así no lo pueda ver, yo puedo hacer esto. Puedo copiar el DOI, ¿vale? El DOI es básicamente un identificador único de objeto digital. Entonces, este identificador de objeto digital es como el número de cédula del artículo. ¿Vale? Entonces, copiamos el DOI, control C, y lo que vamos a hacer es ir a una página que se llama CUP, y esta página se llama Removiendo barreras en el acceso a la ciencia, en el camino a la ciencia. Esta es una página como Robin Hood que le quita a los ricos, en términos de aquellos que pueden pagar artículos, y le da a los que no pueden pagar artículos. Y entonces pegamos el DOI y le damos a abrir. ¿Listo? Y tenemos nuestro artículo sin haber pagado nada. Lo podemos leer a texto completo. ¿Listo? Entonces, sobre la actividad, ¿qué preguntas tienen? Queda claro entonces que desde el mismo momento en que, por ejemplo, yo ahorita lo que voy a hacer es preguntarles a ustedes, los grupos, o sea, de una vez. Yo ya hice la actividad con el grupo de ayer y los grupos ya están conformados. Aquí están los 7 grupos del día de ayer. Entonces, hay una pregunta que hacían aquí en la presencialidad y era cómo se iba a dar el ejercicio de la exposición. Entonces, les voy a mostrar cómo hacemos el ejercicio de la citación. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en PubMed, ¿vale? Hay una acción. Siempre que entramos a PubMed, del lado derecho nos dice citar. ¿Bien? Entonces, ustedes se van a habituar a eso, citar. Y aquí, digamos que el formato es formato APA, copiar, y entonces ustedes lo van a pegar en el PowerPoint. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, eh, por el grupo de WhatsApp, aquí Juan Camilo estaba diciendo que para armar un grupo, eh, sería interesante entonces que pudiésemos, en la medida de lo posible, de una vez, que me dijeran qué grupos se van a conformar para saber, número uno, cuántos grupos van a haber en total. Y segundo, pues qué películas vamos a ver también. No sé, no sé si el repertorio de películas, entonces algunos de ustedes dirán, profe, yo veo una película que se la recomiendo y, ¿vale? Acepto películas. O sea, yo tengo unas, ¿vale? Pero si alguno dice, profe, ese paciente, uy, póngaselo a algún grupo, ¿sí? Pues bien, bien. O sea, yo tengo unas, pero sería interesante poderlo hacer. Entonces, qué esperamos que aparezca? ¿Qué esperamos que aparezca? Voy a poner un PowerPoint acá, como para que nos hagamos una imagen de lo que queremos hacer en la exposición. ¿Tú tenías una pregunta? ¿Sí?
Ya vamos a colocarlo acá. Vale, entonces vamos a construir juntos, chicos, Daniel. Vamos a construir juntos lo que vamos a colocar acá. ¿Listo? ¿Qué va a ir en la primera diapositiva? ¿Qué va a ir en la primera diapositiva? Va a ir Título. el diagnóstico, ¿cierto? Como tal. Y acá, los integrantes. ¿Cómo vamos a presentar a los integrantes? Los vamos a presentar entonces como nombre completo, apellido, ¿listo? Diagnóstico e integrantes, ¿ok? Luego de eso, aquí vamos a hacer una sinopsis. ¿Qué es una sinopsis? Un resumen, ¿listo? De la película o el caso como tal, ¿vale? Entonces, en esa sinopsis podríamos presentar un fragmento, el fragmento que mejor representa, ¿no? El diagnóstico. O sea, hay un montón de conductas que me dicen que tiene ese trastorno, ¿sí? Perfecto. Entonces, esta sinopsis, en vez de colocar, digamos, el año de la película, el nombre de la película, si ganó Oscar, si no lo ganó, no importa. El asunto es seleccionar aquí un fragmento de la película que sea el mejor fragmento. Entonces pensemos en la película Mente Brillante. ¿Cuál podría ser el fragmento que nos permitiría a todos decir que el diagnóstico que tiene, ¿no? Es esquizofrenia? Y por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Si esta fuera una clase de psicopatología, no diríamos el diagnóstico, haríamos la exposición y después le preguntaríamos a los compañeros cuál es el diagnóstico. Pero como no es así, entonces vamos a dar el diagnóstico y luego vamos a mostrar la evidencia de lo que nosotros consideramos que es, por qué es ese diagnóstico y no otro. ¿Listo? Idealmente un fragmento, ese fragmento ojalá no dure, ojalá no sea tan largo, o sea, no sea como la exposición fue el fragmento, sino que sea máximo de 5 minutos, máximo, ¿vale? De hecho me parece excesivo, me parece que 3 minutos es suficiente. Incluso hay concursos de Filminuto. O sea, en un minuto se puede mostrar algo muy importante. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestra sinopsis. Luego, entonces vamos a empezar entonces por las causas, ¿vale? Etiología. La etiología. Me gustaría, me gustaría que lo presentáramos de la siguiente manera, que en este lado tuviéramos las citas. Entonces, por ejemplo, esta es la cita que yo copié del artículo, ¿no? Del artículo que estoy tomando de referencia. Si yo le doy espacio a esto, se genera un hipervínculo que nos permite a todos, si queremos leer ese artículo, darle clic y leerlo. Sí, va cuando tú trabajas con el PubMed y le das copiar en formato APA, te lo descarga así. Entonces yo no hice nada nuevo que volverlo. ¿Sí? ¿Lo viste? Vale.
Entonces, UMET, citar, formato APA, copiar y pegar. ¿Ok? Entonces, en etiología de este artículo, ¿por qué? ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es la causa? ¿Sí? Entonces aquí, causa 1, causa n, siendo n el número de causas que en ese artículo se mencionan. Si ese artículo solo habla de una sola causa, pues tengo solo una causa, no hay problema. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a colocar la evidencia. ¿Eso qué significa? Supongamos que yo digo que una de las causas es genética. Entonces, aquí pondría causa 1, genética. ¿Cuál sería la evidencia? Yo puedo, del artículo, tomar el fragmento o tomar parafrasearlo en las palabras del autor, de lo que acabo de leer, que soportan que lo que estoy diciendo como causa es realmente genético. Entonces, supongamos que la evidencia es que se encontró un gen denominado, ¿vale? En la muestra de sujetos tales y tales y tales, y se identificó entonces a este gen como el responsable de la esquizofrenia, por poner un ejemplo. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a acostumbrar también a que todo lo que decimos tiene un soporte. Al principio es muy cansón. O sea, al principio, cuando uno está estudiando, pensar que todo lo que tengo que decir lo tengo que soportar es muy como, ay, ¿cómo así, profe? O sea, no puedo pensar pues como sin citar a alguien, sin poner a alguien que me apoye. Por lo pronto vamos a acostumbrarnos a eso, porque luego esta evidencia va a cambiar yo creo que el paciente es una causa genética. ¿Cuál es mi evidencia? Ah, porque es que tiene una tía con esquizofrenia. Esa es mi evidencia. O sea, empezar siempre como a pensar en que lo que digo lo soporto, para que no sea una sobreinterpretación. Entonces, las causas que se enumeren y las evidencias que soportan. Si tengo varias causas, por ejemplo, causa 1 y causa 2, puedo decir evidencia 1 y evidencia 2 o evidencia N. ¿Sí? Entonces, evidencia 1 y evidencia N. Si necesito crear más diapositivas para que no se me se vea eso sobrecargado de texto, ¿vale? Es mejor esquemático, poco texto, muy sucinto y que más bien nosotros podamos exponer, podamos hablar. ¿Vale? Entonces podemos crear tantas diapositivas como necesitemos, ¿listo? Y luego a continuación, entonces, después de la etiología, ¿qué vamos a hacer? Después de la etiología, vamos con eh, la fisiología. Y lo mismo, cita, cita, pero entonces en este caso, entonces aquí iría la cita, APA, y en el otro caso, ¿qué vamos a tener en términos de fisiología? Entonces aquí podríamos, digamos, podríamos hablarlo en términos de mecanismo, pongámoslo más bien en términos fisiología. 1, a la N y evidencia
N. ¿Sí? Y lo mismo. Entonces, con fisiología y con teología, pues vamos a estar un poco como en términos de entender como los mecanismos de funcionamiento, o sea, por qué se presenta y cómo está el organismo de una persona cuando tiene esquizofrenia, ¿vale? A nivel fisiológico. Eh, si, por ejemplo, el artículo que están revisando tiene una imagen, ¿vale? Puede presentar eso. Pueden, cuando están leyendo fisiología, pueden encontrar técnicas de neuroimagen. Entonces puede aparecer cómo se ve el cerebro de una persona con esquizofrenia, ¿vale? Es una evidencia importante. A veces una imagen vale más que 1000 palabras. Ah, bueno, la puedo poner esa imagen. Si la tengo en el artículo y me dice, mira, es que sí, hay una alteración en los lóbulos frontales a nivel del consumo de glucosa, por poner un ejemplo. Ah, bueno, ¿cómo se ve eso? Esta es la imagen que me muestran en el artículo, ¿sí? Entonces, lo rojo es la glucosa y sí se ve que en el resto del cerebro hay más rojo y ahí hay menos rojo, hay menos consumo, por poner un ejemplo. Luego de eso, entonces ya causas, fisiología y entonces vámonos a rehabilitación, ¿vale? Rehabilitación, cita y rehabilitación uno, rehabilitación N, evidencia uno, N y luego prevención y control. Cita, prevención y control uno. Puede pasar, ¿no? Puede pasar que encuentren solo prevención y no control. O puede pasar que encuentren control y no prevención. Pues la colocan. Si es I u O. Entonces, control, prevención. Y evidencia. Uno a N. ¿Listo? Entonces, por favor, no sean amarrados. O sea, me refiero a amarrados en el sentido de perezosos, en términos de, este artículo habla de múltiples causas, yo voy a hablar solo de una. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de una, o sea, yo en eso, digamos que eh, la estrategia que uno tiene, ¿no? Es poder que literalmente este artículo sí fue leído. Este artículo sí está y sí se corresponde con lo que se está revisando. Entonces, pues mínimamente ustedes van a leer cada grupo ocho lecturas. Sus compañeros van a leer, si son 8 grupos, supongamos, 64, por lo menos resúmenes, por lo menos. Entonces van a salir un poquito como más culturalmente preparados para evidencias, prevenciones, causas y demás que no están en libros de texto, que existen, digamos, en artículos y que nos familiariza entonces con el proceso de citación en APA, con la exposición, el manejo del tema y con el hecho también de tener esa cultura de aprendizaje continuo. Entonces, este es el proyecto, digamos, de curso que vamos a manejar. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud? Vamos entonces ahora básicamente a hacer los grupos. Voy a dejar de grabar y conformamos los grupos.